Buenas noches, amados, ¿cómo están? Le damos gracias a Dios por permitirnos estar esta noche nuevamente junto con ustedes. Los saludamos a todos aquí en Bogotá y en las diferentes ciudades que están conectadas, no solamente aquí, sino fuera de este país, con España, por ejemplo. Reciban un abrazo de parte nuestra. Y bueno, hoy vamos a compartir otro tema acerca de la salud del reino. Y esta noche vamos a tener una persona que es médica también, muchos ya la conocen, y es María David. Ella, además de ser una preciosa hija de Dios, pues es también nefróloga y nos va a compartir acerca de los riñones. María, por favor, ¿quieres saludar? Gracias, manita. Bueno, buenas noches a todos y de verdad que estoy muy feliz de poder compartir este tiempo con ustedes y poder transmitir la enseñanza que el Señor nos ha regalado para este día. Muchas gracias y espero que para todos de verdad sea de mucha revelación y de mucho crecimiento en el Señor. Bueno, María, vamos a orar y a poner este tiempo entonces en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar en esta hora junto con todos nuestros amados que están en los diferentes lugares, Señor, reunidos en torno a ti, para poder entender más acerca de lo que tú has venido hablando y es acerca de lo que es la maravillosa creación que es el hombre. Queremos pedirte que sea tu Santo Espíritu trayendo la revelación, el fluir en el hablar, Señor, y el entendimiento para nosotros, no solamente los que estamos aquí, sino para todos, y que podamos seguirnos asombrando de las maravillas que tú has puesto en nosotros, Señor. Gracias porque somos una creación perfecta en ti. Te damos a ti la bienvenida, Señor, con tu Santo Espíritu, para que sea derramado en abundancia en todos y que en la medida que vamos escuchando, Señor, cada cosa que tú quieres enseñarnos quede arraigada en lo profundo de nuestro corazón, Señor, para que no la olvidemos y podamos ponerla en práctica. Bendecimos tu santo nombre. Amén. Bueno, María, te dejo la palabra. Gracias, gracias Señor. Y en esta hora, Señor, te entregamos este tiempo, porque no es la sabiduría humana, Señor, con la que vamos a hablar, sino es con tu palabra. No hay nada de lo natural en este momento, Señor. Nos despojamos de todo, Señor. Y eres tú, Señor, quien se manifiesta en este tiempo para todos tus hijos. La gloria y la honra es para ti, Señor. Amén. Bueno, amados, vamos a empezar hablando del diseño de Dios y lo que el diseño de Dios hizo en cada uno de nosotros. Cómo la sabiduría multiforme del Señor está expresada en cada uno de los sistemas y órganos de nuestro cuerpo. Y, y cuando nuestros pastores nos enseñan que siempre lo espiritual gobierna lo natural, nosotros lo vemos plasmado en la perfección y lo maravilloso que funciona cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Y hoy vamos a compartir un poquito de uno de los órganos que está en lo más profundo de nuestra anatomía corporal, y es todo el sistema urinario y los riñones. Y miramos el diseño correcto y el Señor nos mostraba que son dos y los puso de a dos. Y es muy bonito porque físicamente cuando uno de los riñones se daña por alguna cosa, el otro es capaz de suplir su función. Y empieza a ponerse un poquito más grande y aumenta de tamaño con tal de suplir la función del otro. Y en eso también vemos la sabiduría del Señor.
porque cuando van a hacer un trabajo, cuando sus discípulos iban a hacer un trabajo, los mandaba de dos. Y esa es la función que vemos reflejada en lo natural. Si uno no puede funcionar, el otro ayuda y suple la función de ese. En el diseño correcto que nos dio el Señor para los riñones, trabajan silenciosos, no los sentimos. Muchas veces los músculos se fatigan, nos dan calambre, los huesos duelen, pero los riñones están ahí en lo profundo, trabajando de día y de noche, pero en silencio, no se manifiestan. Cuando tenemos alguna dificultad, una emoción, el corazón late, sentimos el latido, pero los riñones no lo sentimos. Pero sin embargo están ahí trabajando todo el tiempo. Vamos a ver un video y recordamos nuestras épocas de colegio. Y en ese video vamos a mirar muy resumidamente todo lo que tiene que ver con la función de los riñones y para qué sirve. Y lo vamos a hacer muy sencillo, pero cuando nosotros miremos las imágenes vamos a ver algo muy especial. Y es que así como permanecen en lo profundo, escondidos, son capaces de soportar a muchos órganos y de trabajar en conjunto para otros. Y eso también hace parte del diseño del Señor. Por eso todo el tiempo Jesús compara su iglesia con el cuerpo, porque muchos órganos tienen que trabajar juntos para producir una función y muchos tienen que darle soporte a otros para producir una función. Y esa es la sabiduría multiforme del Señor. Vamos a ver el video no dura mucho y es muy sencillo. Los riñones son unos órganos pares que desde la semana 32 de gestación empiezan a funcionar y a producir orina. Están conectados a la arteria aorta directamente y reciben más sangre que el cerebro o el corazón en un minuto. Tienen también un uréter, que está diseñado para transportar la orina hasta la vejiga y de allí al exterior. Los riñones tienen un tamaño que varía entre los 10 y los 12 centímetros de largo y pesan alrededor de 120 gramos cada uno. En cada minuto reciben aproximadamente 1 litro de sangre, o sea que para una persona promedio, en 5 minutos ya han recibido toda la sangre que pasa por el cuerpo. Los riñones tienen múltiples funciones para tratar de mantener el equilibrio del cuerpo. Para esto, tienen células especiales que cumplen este trabajo. Se llaman nefronas y cada una de sus partes tiene una tarea especial. La primera de las funciones es producir orina. A través de ella eliminamos las toxinas que producimos por comer, por respirar, por movernos, por crecer y pensar. La sangre llega a la primera parte que se llama glomérulo y por sus pequeños vasos o capilares se produce un ultrafiltrado de la sangre. Este líquido continúa pasando por los siguientes segmentos que se llaman túbulos y allí se reabsorbe agua, sodio, potasio, calcio, glucosa y aminoácidos y se excreta lo que no necesitamos o nos sobra en la orina. La segunda función es producir eritropoyetina, que es la hormona que estimula la producción de sangre. Cuando unas células especiales del riñón sensan una disminución del oxígeno, se secreta eritropoyetina, que estimula en la médula ósea la producción de glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno. Su tercera función es ayudar en el metabolismo del calcio para la formación del hueso, y esto lo hace en conjunto con las glándulas paratiroides, el intestino y el hueso. Su cuarta función es ayudar a regular la presión arterial del cuerpo. Junto con el hígado y los pulmones, produce hormonas que actúan en partes especiales de los vasos arteriales para contraerlos y aumentar la presión. Además, regula el equilibrio de los electrolitos como son el sodio, potasio, cloro, fósforo y magnesio, y la del agua también.
Como habíamos visto, la nefrona en su parte tubular reabsorbe el 99% del agua que se filtra. De 180 litros que se filtran en el día, solo salen en la orina 1.5 litros, el 100% de la glucosa y las proteínas, el 99% del sodio, del calcio y el fósforo. Así, según las necesidades, el riñón reabsorbe lo que necesita o excreta lo que le sobra o ya no necesita. Podemos tener ciertos cuidados para favorecer la adecuada función de los riñones: la dieta sana, el ejercicio regular, evitar fumar y consultar al médico si hay antecedentes de importancia como presión alta, diabetes o enfermedades renales en la familia cercana. Bueno, entonces, como ya resumimos y como ya vimos todas las funciones del riñón, lo más importante que nosotros tenemos que ver es para qué sirve el riñón. Y en este momento vamos a resumir qué hacen nuestros riñones, de acuerdo a lo que vimos en el video. Y es muy importante que tengamos estas 4 funciones. Limpian y purifican, desintoxican nuestro cuerpo y generan todo el equilibrio que necesita el organismo para poder funcionar. Trabajan de manera coordinada con muchos órganos. Todas son importantes, pero lo más importante es mirar cómo todo ese trabajo genera ese equilibrio perfecto. El riñón absorbe lo que necesita y desecha a través de la orina lo que no necesita. Sin embargo, muchas veces nosotros, como no lo sentimos, como no nos molestan, como no levantan la manito y dicen me duele, aquí estoy yo, vamos al antidiseño. Y entonces ya no tenemos un riñón sano, sino un riñón que vamos dañando con nuestros comportamientos. ¿Y cuáles son los comportamientos que dañan el riñón? Ingerir sustancias tóxicas. Si nos acordamos del video, el riñón lo único que hace es desintoxicar y desintoxicar. Y en la medida en que nosotros cargamos y cargamos a nuestro organismo de sustancias tóxicas, como bebidas alcohólicas, fumar, las personas que ingieren sustancias psicoactivas, drogas, muchos medicamentos y sobre todo medicamentos que no tienen una aprobación médica y que no han sido estudiados y que se usan en medicinas alternativas como medicamentos homeopáticos o esa cantidad de medicamentos que promocionan en internet, sobre todo para perder peso, para mejorar la salud, para que las personas no tengan envejecimiento. Toda esa cantidad de medicamentos y toda esa cantidad de propaganda, tenemos que tener mucho cuidado, porque eso genera un daño para el riñón. Y un daño que no se nota durante mucho tiempo hasta que verdaderamente el riñón, por tanto sufrir, por tanto cargarse, por tanto trabajar y tratar de desintoxicar el cuerpo, ahí es donde se produce el daño. También es muy importante, y hoy lo vemos y en todo el tiempo nos están diciendo que no debemos comer comida con exceso de sal, todas estas comidas procesadas, y es precisamente por lo mismo, porque el riñón lo que hace es tratar de desintoxicar el cuerpo de toda esa cantidad de toxinas y él se va cansando, se va envejeciendo, se va cansando y llega un momento en que se daña. Y otra cosa muy importante es mantener muy bien hidratado el organismo para que el riñón pueda funcionar. Cuando el riñón entra en el antidiseño y se produce el daño, el riñón se seca, se pone pequeñito y se seca, se deshidrata por completo y ya no es capaz de tener esa función importante de desintoxicar el cuerpo. Como no puede desintoxicar el cuerpo empieza a retener toda esa cantidad de tóxicos y el cuerpo literalmente se envenena. ¿Qué pasa cuando el riñón está pequeñito y está seco? Y miremos muy bien esa palabra, el riñón se seca y se pone pequeñito. El riñón no puede botar agua, no puede eliminar agua ni puede eliminar tóxicos y el agua se empieza a retener en muchas partes del cuerpo donde no debería estar y la persona se empieza a hinchar. Pero
no está llena de agua porque su sangre y sus vasos sanguíneos no están llenos de agua, sino que el agua está en partes equivocadas del cuerpo y la persona siente sed todo el tiempo. Entonces, es una sed y la persona no puede tomar agua, porque si toma agua, se le va a quedar en otras partes del cuerpo, se pasa para el pulmón, el corazón empieza a trabajar mal y la persona se llena de líquido en órganos donde no debe tener líquido. Y se produce lo que se llama el edema pulmonar. Y por eso decimos que lo más saludable y lo más importante para que el sistema urinario permanezca en el diseño correcto es ser amigos del agua, hidratar muy bien nuestro cuerpo y alejarlo de todas estas sustancias que nos hacen daño. Decimos siempre que los riñones son amigos del agua, los riñones sanos son amigos del agua y se mantienen sanos siendo amigos del agua. Esto es muy importante porque cuando nosotros miramos el diseño y entendemos qué significa esto y qué significa la sed, entendemos que la sed no solamente es una sed natural, sino que es una sed espiritual. Y tiene mucho que ver todo este daño renal, y lo miramos y lo dijimos, cuando me alejo de tener una vida sana, de tener una vida disciplinada, de no ingerir ni estar usando sustancias tóxicas que me llevan a tener otro tipo de comportamientos y otro tipo de conductas. Estoy apartada del diseño correcto y de la voluntad de Dios. Esto hace que nosotros también tengamos sed espiritual. Permanecemos en la oscuridad, permanecemos sumidos en esa sed y separados de la fuente de agua viva. Y eso se manifiesta en lo natural y se manifiesta en lo espiritual. Es muy importante que nosotros sepamos qué significa esa sed y qué significa ese pozo seco. Y así como el pozo seco se ve en lo espiritual, en lo natural el riñón también se seca. Esa es la importancia de los pozos. Y así como el Señor le dijo a la samaritana que ella podía intentar sacar agua de ese pozo, pero siempre iba a tener sed, y que si solo se acercaba verdaderamente a Él, que era la fuente de agua viva, nunca más iba a tener sed. Hay un significado muy importante que nosotros tenemos que entender, y es que siempre se van a secar nuestros pozos si estamos separados de la fuente de agua viva. Y se secan en lo espiritual y se manifiesta en lo natural. Bueno, muy interesante todo lo que nos has compartido, María. Y a mí me surgen muchas preguntas que yo creo que también les surgen a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando te escuchamos hablar de la importancia del riñón y cómo el riñón se encarga de limpiar, purificar y mantener el equilibrio del cuerpo, pues está muy relacionado con la forma como hemos sido hechos por el Señor. Recordemos que el 70% de los adultos estamos constituidos por agua y esa cantidad de agua está distribuida en todo nuestro cuerpo. Y nadie, pues, ha pensado cómo se hace para que esos niveles de agua se mantengan en el nivel correcto y que esa cantidad de agua siempre esté bien equilibrada para que nos veamos hidrataditos, para que nuestra piel esté suave, para que tengamos saliva, para que podamos llorar, para que podamos aún sudar, ¿verdad? Bueno, el riñón es el que se carga de hacer todas esas cosas según lo que tú nos has explicado. El riñón, por eso es tan maravilloso, ¿no? Lo veía muy relacionado con las aguas también del espíritu, porque si nosotros no consumimos agua, no bebemos del agua espiritual que el Señor tiene, eso mismo le pasa a nuestro espíritu y a nuestra alma, ¿no?
se empieza a secar y es cuando empezamos a ver lo que pasa en el desierto, ¿no? Escasean las finanzas, se nos va la salud, nuestras relaciones se secan. Entonces, María, es muy interesante todo lo que tú nos estás hablando al respecto. Veía yo que en las escrituras realmente cuando uno pone atención ve uno que los riñones son muy importantes, ¿no? Siempre fueron muy importantes, aún desde antes del rey David, porque la mayoría de nosotros nos acordamos del Salmo 139, donde dice que él aún pudo ver nuestros riñones cuando estaba en el vientre de nuestra madre. Pero de hecho lo tengo aquí y lo quiero leer. Dice el Salmo 139, 12, 13, tampoco la oscuridad es oscura para ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te es tiniebla que la luz. Tú adquiriste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. Y entonces me llama mucho la atención que para Dios eran muy importantes los riñones, porque le daba esa revelación a David, porque David no era médico, ni patólogo, ni nada de eso, pero él cuando estaba orando en las profundidades, el Señor le hablaba hasta aún de los riñones. Y si él hablaba de los riñones era porque espiritualmente los tenía que poder ver. Y probablemente pues podría saber algo, pero también se refiere mucho a la profundidad de uno, ¿no? Porque cuando él está hablando del vientre, imaginémoslo, ¿no? Hagámonos la película, como dice Glaicita, hagámonos la película. Está la mamá y tiene su bebé en el vientre y dice a él que aún estando en el vientre de la mamá, Dios podía ver los riñones del bebé. Entonces, los riñones están muy escondidos en el cuerpo. Como lo veíamos, están en lo más profundo del cuerpo, están por allá metidos debajo el diafragma, debajo del corazón, por allá pegados a la espalda, pero pues uno no lo puede ver con los ojos. Entonces, cuando habla el rey David de esto, está hablando de tal profundidad, tiene Dios para vernos a nosotros que nada se puede ocultar de él. Entonces, es muy lindo, porque si nosotros queremos escondernos, como dice también su palabra, no podemos hacerlo. Si nosotros queremos hablar con Él, no podemos mentirle. Nosotros creemos que mentimos, que Él nos cree lo que le estamos diciendo, pero solo Él puede conocer esa profundidad y lo que hay arraigado allá, allá en nuestras entrañas. Casi que uno puede decir que los riñones son parte de las entrañas, ¿verdad, María? Sí, es así como lo decía en el Salmo 139 y David habla de los riñones y Job habla de los riñones. Es esa profundidad que nadie conoce, que nosotros no queremos tampoco que nadie conozca y que solo el Señor puede conocer. Y eso que tenemos tan guardado muchas veces, tan guardado, que ni siquiera creemos que el Señor lo puede conocer ni se lo queremos contar, muchas veces nos hace daño y nos separa más y más del Señor sin entender que Él en su amor infinito lo único que quiere es que disfrutemos ese diseño de sanidad. Pero sin embargo nosotros en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra carne, en nuestra humanidad, insistimos en tenerlo guardado y no confesarlo. Y eso es muy importante, como tú lo dices. Bueno, yo quiero leerles aquí un versículo que está en la palabra, que está en Jeremías 17:10, y dice, yo Jehová, yo escudriño el corazón y sondeo los riñones, dice, y sondeo los riñones para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Y cuando uno lee ese versículo, eh, entiende que
en lo más profundo de nosotros, allá en nuestras entrañas, donde están los riñones, nosotros podemos tener guardadas cosas buenas o cosas malas. Y ahí el Señor escudriña, puede ver en esa profundidad y ver realmente lo que hay en esas profundidades mías. Porque me llama la atención que el Señor siempre habla del corazón, ¿no? De las intenciones del corazón y de las motivaciones que tiene nuestro corazón. Pero qué interesante es cuando aquí, por ejemplo, los junta tanto el corazón como los riñones. Y cuando habla del riñón, habla de lo más profundo, o sea, aún más allá del corazón, porque el corazón, todos hablamos del corazón. Podemos ver, sentir el corazón late. Y cuando nosotros somos impactados por algo, pues lloramos. Y todo eso es manifestación de lo que es el corazón. Pero bien, como decías tú, lo que está en lo profundo, que son los riñones, podemos estar haciendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios y están metidas es allá, en esa profundidad. Por eso también cuando nosotros estamos siendo ministrados, uno muchas veces no siente dolor aquí como en el pecho, ¿no? Sino es en las entrañas literalmente, porque siente que el Señor está desarraigando algo que está allá, algo que está muy escondido en lo profundo de nosotros y nosotros ni siquiera lo sabíamos, porque a veces olvidamos cosas que son terribles que hemos hecho, pero cuando el Señor viene y nos escudriña, eso sale a la luz. Y es lo que está guardado en esa profundidad. Entonces, qué hermoso es poder entender el diseño perfecto de Dios. Cómo hay un lugar que para él también es muy importante, porque además era parte de los sacrificios, ¿no? Uno lee, sobre todo en Levítico, cómo cuando se ofrecían los holocaustos y los sacrificios, el Señor hablaba de las entrañas, ¿no? Pero las entrañas involucraban todo lo que era la grasa, digamos, abdominal, y dentro está metido el riñón. Y a veces hacía todo lo que es la grosura y el riñón que se ha puesto en su altar. ¿Por qué? Porque eso producía al Señor un olor fragante. Entonces, cuando uno piensa eso, dice, wow, el Señor quiere que en nuestras entrañas, en lo profundo, también nosotros podamos producir ese olor fragante de Él. O sea, Él quiere ir, hoy quiere ir más a la profundidad nuestra, más allá, traspasar aún nuestro corazón, solamente nuestras motivaciones e intenciones y buscar en lo que está más guardado dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Y me acordaba ahora que hablamos de esa profundidad, lo que, lo que significa ese esfuerzo de ir a lo profundo de ese pozo. O sea, nosotros guardamos en lo profundo muchas cosas y no queremos que nadie se entere. Y el Señor va a esa profundidad. Al Señor no le cuesta si nosotros lo dejamos, si nosotros abrimos nuestro ser y se despierta en nosotros esa sed. Y de verdad que cuando uno mira a las personas que no pueden tomar agua en lo natural y que todo el tiempo le ruegan a uno que le den así sea un poquito de agua, porque tienen mucha sed. Y uno tiene que decirles que no. Y no puedes tomar y no puedes tomar. Y muchas veces se esconden y tienen que ir corriendo a tomar agua porque no resisten esa sed. Y eso es lo que nosotros hoy estamos diciendo, no podemos esperar a tener esa sed y no poder ser saciados. Estamos a tiempo de ser saciados y, y de que esa sed no vaya a producir esa resequedad, esa sequedad intensa. Entonces el Señor nos está abriendo ese tiempo, el Señor quiere y cuando le habló a los pastores de que venía un tiempo de sanidad y que teníamos que ser un diseño para Él de sanidad, de casa de sanidad, Él nos está enseñando eso y hoy nos está enseñando de que
Él puede ir a esa profundidad. Él puede ir a esa profundidad y sacar de ahí lo que hay. Y no le da miedo. No le da miedo nada de lo que nosotros tengamos guardado siempre y cuando verdaderamente lo podamos sacar a la luz. Otra cosa que me llamaba mucho la atención es ver cómo em, en otra parte de la palabra relaciona, se relaciona mucho el tema de los riñones con la justicia de Dios y con la rectitud específicamente. Y es el Salmo 7:9, dice, acábese ahora la maldad de los malvados y sea el recto firmemente establecido, porque el Elohim justo examina el corazón y los riñones. Entonces, esta fue una revelación que el Señor nos trajo, porque no somos rectos solamente porque venga nuestro corazón y sea puesto delante de Él y saquemos las aguas amargas que hay ahí y pidamos perdón por lo que hay en nuestro corazón y lo que nosotros experimentamos como dolor de nuestro corazón, de los sentimientos, sino que hay una parte más profunda en la cual tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a escudriñar, como decía el rey David, él pedía perdón por los pecados que conocía y que sabía que tenía, pero ahora encuentro la relación cuando él decía, Señor, aún perdóname por mis pecados ocultos, los que no conozco. Y esos pecados son los que están en las entrañas, en las profundidades, en lo más profundo, profundo de nosotros, que es nuestros riñones. Entonces, nosotros sí debemos, definitivamente, para entrar en ser llamados justos, no solamente sacar lo que hay en nuestro corazón y pedir perdón por lo que hay en nuestro corazón, sino también debemos eh, mm, pedirle que nos ayude a escudriñarnos para sacar lo que está metido en esas profundidades que se llaman riñones. Y que, como tú dices, María, se empiezan a secar porque empiezan a ser afectados de una manera directa o indirecta por lo que hay también en el corazón, que será un tema que vamos a ver posteriormente, porque el corazón y el riñón, así como están tan relacionados en la palabra, también en la parte fisiológica están muy relacionados, muy relacionados. Entonces es muy interesante empezar a comprender cómo nuestro ser es perfecto delante de Dios porque Él lo creó de esa manera. Todo en nosotros debe estar completamente alineado y funcionando armónicamente para que ninguno de nuestros órganos se dañe. Y más impresionante es entender cómo el riñón se encarga de mantener el equilibrio en nuestro cuerpo, el equilibrio del agua y aún de las sustancias que hay dentro del agua que circula en nuestro cuerpo, que circula, o sea, les explico un poco, el agua está dentro de las células, todas las células tienen agua, una pequeña cantidad, y fuera de ellas también hay agua, pero muy poquita, y la mayor cantidad está dentro de los vasos sanguíneos y el corazón. Entonces, ahí es donde se mueven, digamos, otras sustancias como la sal que conocemos normalmente y, bueno, muchas sustancias, las proteínas, todo eso. Y el riñón se afecta mucho eh, cuando viene algo y lo toca y no puede hacer, no permite que esa sal salga en la forma suficiente. O puede perder, al contrario, mucha sal, o se puede perder mucha proteína. Y las personas se desnutren, ¿por qué? Porque se empiezan a dañar. Y se produce un desbalance dentro de nuestros vasos sanguíneos y a nivel de la célula, porque todo eso tiene un impacto a nivel microscópico y es en la célula. Entonces, así es nuestra vida espiritual y nuestra alma. Pequeñas cosas que uno no nota provocan un desbalance en nosotros que nos lleva a no estar bien, sino que nos lleva a entrar en procesos de los cuales nos cuesta mucho, mucho salir.
Y todo empieza porque nosotros tenemos que preservar el riñón, como decía María, de todas esas sustancias tóxicas y de todo lo que estamos consumiendo, que hace que el equilibrio se pierda y se rompa también. Así pasa en nuestra alma. Si nosotros nuestra alma no la tenemos bien, finalmente a las profundidades vamos a estar achicharrados, porque nuestro riñón, que es el que se encarga de hacer ese balance entre que las aguas y las sales y todo lo que hay dentro de nuestro organismo se empieza también a afectar. Entonces, amados, ahí vemos por qué el Señor habla tanto de las aguas y que no dejemos de beber las aguas que vienen de arriba y que saquemos las aguas que están sucias y contaminadas de nosotros. Nuestro cuerpo está diseñado de manera tan perfecta que esas aguas que se van contaminando con otras cosas que van saliendo del resto de las células y de los otros órganos puedan ser filtradas, pero también que no se pierdan muchas cosas que son necesarias para el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que mantener ese equilibrio. Por eso es importante que nosotros también le demos atención en esa parte a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Los problemas, las cosas que dejamos de hacer, los pendientes, eh, y todo lo que vamos acumulando en nuestro corazón cuando no podemos resolver las diferentes situaciones porque lo hacemos en nuestra propia fuerza y no lo hacemos en el Señor. Porque también los riñones representan fuerza, ¿no, María? Son muy fuertes, son capaces de, como lo veíamos en el video, de trabajar durante un minuto y desintoxicar 5 litros de sangre. Ellos, o sea, los riñones naturales son capaces de resistir muchas cosas, o sea, y están ahí, y ahí todo el tiempo resistiendo, resistiendo, y eso es un símbolo de fortaleza. Ellos, digamos, para que de verdad se afecten, y lo decíamos al principio, muchas veces se afecta a uno y el otro asume la función y es capaz de crecer un poquito y asumir la función del otro y llevarlo ahí de la manito. Para que ellos se dañen tiene que pasar muchísimo tiempo soportando eso, muchísimo tiempo soportando agresión. Y la agresión que le hacemos nosotros al introducir sustancias que no deberíamos estar introduciendo en nuestro cuerpo. Eso es un signo de fortaleza y de resistencia, también de mucha resistencia. Bueno, ¿qué te parece, María, si oramos en este momento por este tema? Entendiendo que es muy importante aprender a cuidar nuestros riñones también, físicamente, pero es lo que significan espiritualmente, que está incidiendo en que ellos se enfermen y porque pues, fueron creados. Ya entendimos muy bien el diseño y su función dentro de nuestro organismo, como un órgano que nadie conoce, excepto porque todo el mundo dice, sí, se produce esto, pero nadie sabe el arduo trabajo que él tiene, ¿no? Y lo pesado de la carga que él lleva, porque está muy escondido en nuestro cuerpo. Y como tú decías, rara vez causa dolor. Muchas veces las personas se dan cuenta que tienen enfermos los riñones porque empiezan a hincharse en sus piernas o a hinchársele los párpados. Entonces ahí sí se acuerdan de algo que se llama riñón. Pero de resto, pues no se tiene la precaución y no se cuidan, ¿no? Bueno, y Padre, en este momento te damos las gracias, Señor, porque nosotros sabemos que tu voluntad
es que tus hijos caminen en el diseño correcto. Y te damos las gracias, Señor, por ese amor infinito, porque aun cuando nos alejamos del diseño, tu voluntad es que sea restaurado. Tu amor no tiene límites, Señor, para con tus hijos. Y nosotros no queremos tener sed, Señor. No queremos tener una sed que no podamos saciar. Queremos beber de tus aguas, Señor. Queremos beber cada día de tus aguas, de esas aguas que son aguas de vida, de sanidad, que traen refrigerio, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Señor, no somos tierra seca, porque tú nos diste una oportunidad, Señor. Por el sacrificio de tu Hijo, Señor, nosotros podemos volver a ser restaurados, Señor, para vivir en diseño de sanidad, conforme a como tú nos creaste, Señor. Hoy te pedimos que todos los que tengan sed, Señor, que aún no han podido sacar eso que está tan profundamente arraigado, eso que ha dolido, eso que ha producido tanto temor y tanto dolor. Hoy con ese amor infinito vayas a ese pozo profundo, Señor, y desarraigues eso que no somos capaces nosotros de soltar. Tu voluntad es la sanidad, Señor, la salud del reino. Ningún médico lo puede hacer, Señor. La sabiduría humana es muy limitada, Señor. Y nosotros hemos luchado de sabiduría contra sabiduría, Señor. Porque en lo natural no podemos hacer nada por sanar. Solo aliviamos, Señor. Pero a la vez que aliviamos, producimos mucho dolor, Señor. Y los que hemos podido conocer la medicina, Señor, muchas veces de rodillas te hemos pedido perdón. Porque para aliviar una cosa podemos lastimar la otra, Señor. Y no por nuestra voluntad, sino que no somos capaces. Porque solo tú, Señor, eres el único que conoce el diseño que pusiste en cada uno de nosotros. Solo tú, Señor, eres el dueño de cada persona. Por eso eres el único que puede sanarnos, Señor. Y hoy te pedimos que vayas a esas profundidades, hasta lo último, hasta lo más profundo, para que en los órganos naturales también pueda haber restauración, Señor. Y que no llenemos esos sitios donde no hay ninguna oportunidad sino sufrimiento y dolor, Señor. Porque ya nuestros órganos se dañaron. Padre, clamamos por esa presencia tuya, limpiándonos, purificándonos y trayendo la sanidad.
En esta hora, Padre, nos sumergimos en las aguas de tu Espíritu, Señor. Somos sumergidos en esas aguas que vienen de tu trono para la sanidad y declaramos que las bebemos. Todos empezamos a beber de estas aguas del Espíritu porque dice tu palabra que todo aquel que las beba o que sea tocada por estas aguas entrará y será sano, Señor. Y declaramos que al beber estas aguas llegan a estos riñones, Señor, y empiezan a quitar todas las impurezas que hay en ellos y todo lo que ha sido dañado, Señor, todo lo que ha tocado el nefrón, Señor, y esas células pequeñitas que forman esos vasos que hacen que se filtre perfectamente toda la sangre, Señor, se destapan por la acción de estas aguas de vida que están penetrando a los riñones, Señor, y empiezan a sanarlos y a restablecerlos, Señor. Cada vénula pequeña, cada capilar, Señor, todo lo que es el glomérulo, Señor, empieza a ser sano y limpio, Señor, empieza a destaparse porque las aguas de vida que han entrado a nuestro cuerpo, Señor, empiezan a sacar todo lo que se ha acumulado allí, Señor. Todo lo que no es tuyo empieza a salir y todo lo que fue dañado eh, empieza a ser restaurado porque de como ya lo declarábamos, Señor, estas aguas las tocan y sanan, Señor. Todos estos riñones que estuvieron deshidratados y que están pequeños, Señor, eh, declaramos que empiezan a vivir por la poderosa manifestación tuya, Señor, a través del agua de vida que está siendo derramada desde lo alto, Señor. Y que ahora bebemos, Señor, y bebemos, y bebemos, y bebemos, y empieza a saciarnos, Señor. Y empieza a salir todo lo que nos intoxicó, todo lo que quedó guardado, todo lo que quedó como arenilla en las profundidades de nuestra alma. Señor, también empieza a ser sacado todo lo que quedó como una raíz que se aferró a nuestras entrañas. Hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por todo aquello que enterramos en lo profundo de nosotros, en los riñones, Señor, y lo guardamos tan fuerte que nos ha salido a la luz, Señor. Y así como las aguas de vida han entrado, Señor, a nuestro cuerpo físico para sacar lo más profundo que estaba dañando nuestros riñones, también espiritualmente, Señor, declaramos que ponemos, Señor, ponemos a la luz lo que está en lo profundo de nosotros que no, ni siquiera recordamos, Señor. No tenemos memoria de eso, pero tú sí lo conoces, Señor. Y como decía el rey David, escudriñanos hasta allá, Señor. Y perdónanos por los pecados que aún no son desconocidos, Señor. Por lo que hemos hecho y las raíces de amargura que pudieron haber quedado allá, Señor, como piedrecitas que pueden producir cálculos y venir a tapar los riñones y causar ese dolor tan severo, Señor. Padre, pedimos que las flechas que entraron por nuestros lomos, Señor, también y que pudieron haber causado eh, laceraciones en las profundidades nuestras, Señor, ahora son sacadas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Salen estas dardos y estas saetas, estas flechas que entraron por la palabra que fue enviada a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, Señor. Declaramos que ahora son retiradas con mucho cuidado, Señor, de estas profundidades de nuestros riñones. Y ahora empiezan estas heridas a sanar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y sana la corteza del riñón y sana la médula del riñón, Señor. Y todas esas arenillas, Señor, de la dureza que recibimos y que guardamos en lo profundo de nuestras entrañas, Señor, que a veces han provocado cálculos
que nos han causado profundo dolor, Señor, ahora son destruidas por la acción de tu Santo Espíritu, Señor, y porque estas aguas, Señor, las destruyen y las hacen como nada, Señor. Las derriten y salen a través de nuestros ureteres, Señor, y son expulsadas de nuestro organismo, Señor. Y espiritualmente también son desarraigadas y salen a través de las aguas espirituales, Señor. Y declaramos que nada queda en nuestro organismo, Señor. Queremos estar a cuentas contigo, de acuerdo contigo. Queremos tener esa relación perfecta contigo, Señor. Y no queremos que haya nada oculto en esas profundidades, Señor, que como tu palabra dice, que de nuestras entrañas salga un olor fragante a ti como un sacrificio de adoración para ti, Señor. Nos doblamos delante de ti y sacamos, Señor, eso que estaba tan profundo para que nuestras entrañas también sean agradables a ti, Señor. Y declaramos que en la medida que viene esa acción poderosa de tus aguas de vida, Señor, energizadas por tu Santo Espíritu, Señor, que están sacando y desalojando todo lo que hay en esas profundidades, nuestros riñones empiezan a recibir el agua de vida y empiezan a verse en rojitos, hidratados, Señor. Esa sequedad desaparece, Señor, y empiezan los riñones a recobrar su función, Señor. Se empiezan a recobrar, Señor. Empiezan a ganar su función y toda infección y todo lo que quiso depositarse allí también se desaloja en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es desalojado, Señor. Y todo sale, Señor. Y declaramos que nuestro organismo queda limpio completamente y los riñones, Señor, empiezan a mantener el balance en nuestro cuerpo. Y empezamos a experimentar esa sanidad poderosa tuya, Señor. Y nuestros ureteres y nuestra vejiga, Señor, también empiezan a eliminar absolutamente todo y no se queda nada dentro de ellos ni dentro de la vejiga, Señor, sino que todo sale y esas aguas que están entrando, Señor, también limpian los ureteres y los sanan, Señor, al igual que la pared de la vejiga, Señor. Y toda nuestra función del sistema urogenital, Señor, renal y urogenital, Señor, eh, entra en armonía y es restablecida en todos nosotros, así como se ha restablecido nuestras entrañas, Señor, espiritualmente, así como se han alineado a ti, haciéndose limpias completamente y soltando todo lo que estaba arraigado en ese lugar, Señor. Declaramos que la vida tuya se ha establecido también en nuestras profundidades, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Aún, Señor, tu poder creativo para los riñones que ya no están, Señor, porque tú creaste estos riñones que tenemos, Señor. Y así como los creaste, tú puedes crear un riñón nuevo para el que lo tiene muy enfermo, Señor. Declaramos milagros de riñones nuevos también, Señor. Y vejigas nuevas y ureteres nuevos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Como es el diseño perfecto tuyo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, porque creemos en tu palabra, que tú eres nuestro sanador, que tú ya te llevaste cada enfermedad y que tú restableciste todo en el diseño perfecto, porque eh, somos templo del Espíritu Santo y manifestadores de lo que tú eres, Señor, de tu creación perfecta, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor.
Amén. Bueno, amados, creo que ha sido muy lindo y maravilloso este tiempo, ¿no, María? Sí, una vez más, el Señor, en su misericordia y en su amor, nos trae sanidad, nos trae esas aguas de vida para que permanezcamos sumergidos en ellas. Le damos gracias al Padre por su infinita bondad, por su misericordia y por ese gran amor para con nosotros. Bueno, amados, le damos gracias al Señor por este tiempo. Veremos los testimonios de lo que ha hecho el Señor el día de hoy y lo que va a hacer en los próximos días. Creemos en lo que Él nos ha dicho y en sus promesas. Y sabemos que cuando nosotros entramos bajo la obediencia de Él y nos exponemos delante de Él, confesando todo, alineándonos a su justicia, de esta manera, como dice el, el, la palabra que está en Jeremías, el, el, Elohim justo examina el corazón y los riñones, y Él dice que va a darnos conforme a nuestro camino y conforme al fruto de nuestras obras. Entonces, como el Señor decía, si nosotros escuchamos su voz y obedecemos su palabra, sus estatutos, sus mandamientos, y los introducimos dentro de nuestro corazón, pero ahora entendemos que también deben estar en las profundidades de nuestro ser, en las entrañas, nada podrá venir a dañarnos en nuestras profundidades, sino que seremos restaurados y sanados por el poder de la palabra de vida que habla el Señor. Entonces, amados, pues nos despedimos con estas buenas nuevas y bueno, yo me despido de ustedes y les dejo a María para que también se despida. Un abrazo para todos y nos vemos en 8 días. Gracias por este tiempo y amada familia, estar orando, unidos como iglesia, como cuerpo. Le damos gracias al Señor, gracias a Juanita por esa oración poderosa. Y como ella lo dijo, veremos los testimonios de la gloria del Señor manifestada en sus hijos. Hasta luego.